recibir. Estoy esperando puntos. Y la nota total del primer parcial, que es sobre 50 puntos. ¿Ya? Entonces ustedes van a encontrar esas 3 casillas y de esa forma ustedes pueden ya ir sumando, anotándose el promedio para saber con cuánto están pasando al segundo y de ahí con cuánto estarían entrando al último examen. ¿Ya, chicas? Bien, déjenme guardar mi registro de asistencia. Bien. Y vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Al finalizar esta clase, chicas, les voy a dar un trabajo, ¿ya? Un trabajo práctico, que esta vez va a ser sobre 10 puntos, porque en realidad lo que quiero es que ustedes conozcan 2 tipos de metodologías diferentes a las que se han venido proponiendo hasta ahora, a las de nuestros precursores del nivel inicial. Entonces, son 2 propuestas bastante interesantes. Esta semana ustedes van a realizar la primera y la siguiente semana van a realizar la segunda y ya con eso tendríamos los 20 puntos de trabajo siempre y cuando presenten sus trabajos, ¿ya? Porque lamentablemente, por ejemplo, para este primer parcial han habido 3 personas que no han entregado el trabajo. Entonces, ahí yo ya no me puedo inventar nota, ya no puedo hacer nada. Y todo está en el registro del claro, ¿no? O sea que dirección tiene conocimiento de eso. ¿Ya, chicas? Bien, a ver. Estoy teniendo problemitas con poner esto en diapositiva, o sea, que es en modo presentación. Así que a ver, chicas, vamos a intentar así. Y bueno, por ahora de aquí nomás vamos a avanzar el tema, ¿ya? Voy a ver si de repente en algún momentito me aparece la opción para poder ponerlo en modo presentación. A veces se pone media loca esta computadora. Bien, el tema que nos toca ver el día de hoy es el niño constructor de su propio aprendizaje, ¿ya? Para que nosotros podamos comprender este concepto que es tan importante a la hora de trabajar con niños pequeños, lo que primero tendríamos que hacer es tomar en cuenta que cada niño y cada niña tienen un nivel, tienen intereses y tienen perspectivas totalmente diferentes. Lo que sucede en cada una de las personas, como todas las personas, como todos los individuos, ¿ya? Y esto quiere decir que nos tenemos que hacer la pregunta de quién mejor que la propia persona, justamente, para poder establecer su avance, su progresión pedagógica e ir construyendo su propio aprendizaje. ¿En función de qué? De sus posibilidades. Si nosotros vamos a tomar en cuenta las características que hemos mencionado en un principio, entonces vamos a tomar en cuenta que cada persona tiene diferentes posibilidades de acuerdo a muchos factores, chicas.
No solamente es el hecho de que haya desarrollado habilidades, capacidades, destrezas, etcétera, sino muchas veces también influye el medio. Y ustedes tienen conocimiento de eso, ¿no es cierto? El medio en el que se desenvuelve, en el que se cría, e incluso hasta el rango socioeconómico, es también un factor fundamental a la hora de determinar las posibilidades que tiene un niño, una persona, para poder adquirir justamente destrezas, capacidades, habilidades, etc. Para poder entender un poco mejor esto y para poder cumplir con esta parte de respetar justamente el hecho de que cada niño tiene cierto nivel, de que cada uno de ellos tiene de repente expectativas, perspectivas diferentes, pero además tienen también intereses que si bien cuando son de la misma edad pueden coincidir, pueden haber intereses en común, pero que personalmente cada uno los percibe de diferente manera. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre lo que es el principio de actividad. Este principio, además de los otros, ustedes ya los han debido ver, este principio es fundamental a la hora de construir aprendizajes significativos. Este principio hace mención a que la niña y el niño deben ser los protagonistas de sus aprendizajes. ¿Pero a través de qué? A través de conceptos de apropiación, de construcción y comunicación. Vamos a desglosar estos tres términos porque quiero que en esto ustedes comprendan que tenemos que dejar de lado la forma en que a nosotros nos han educado. Y esto lo vemos mucho, chicas, especialmente en defensas, cuando la alumna, la persona, el estudiante que está defendiendo, le cuesta separarse, le cuesta despojarse de todo lo malo que han hecho con ella en la educación. Lamentablemente tenemos que hacer un cambio en nuestras cabezas y olvidarnos de esa pedagogía. ¿Por qué? Muchas veces ustedes han debido escuchar de varios, tal vez de sus profesores o de algunos docentes incluso del instituto, la frase que dice, claro, ustedes estudian solo para el examen. Y lamentablemente nos han enseñado a estudiar de esa manera en el colegio. Porque uno, no nos dejaban respirar porque nos daban un montón de tareas. Dos, cuando estudiaba para mi examen era tal el estrés porque era un montón de materia que de repente no me daba el tiempo. ¿No es cierto? Entonces, en algún momento tenemos que aprender nosotros a estudiar. Es decir, desaprender la forma en que me han enseñado y utilizar un método que se acomode a mis posibilidades. Y les estoy hablando como adultas. Porque esa va a ser la única forma en la que ustedes se olviden de la manera en que les han enseñado. Se olviden de toda esa pedagogía mala. Ya en clases, cuando pasábamos clases los sábados, hemos quedado de acuerdo de que no estaba bien la forma en que nos han enseñado, ¿no es cierto? Entonces, para poder despojarnos de eso, yo tengo primero que desaprender y después empezar nuevamente a reaprender, pero de acuerdo a métodos o estrategias que se acomoden a mis posibilidades. De esa manera yo voy a poder entender esto. Y ahora les voy a decir por qué. Cuando nosotros estudiábamos solo para el examen,
¿Qué pasaba? Memorizábamos. Y está comprobado que el estudio memorístico a la larga se queda en el olvido. Porque solo memorizo para mi examen. ¿Se dan cuenta? Que no es lo mismo, y aquí está justamente, esta parte es la importante, no es lo mismo que apropiarse de los conceptos. No es lo mismo, chicas. Totalmente diferente. Si yo quiero que mis niños se apropien realmente de los conceptos, de nuevas palabras, de su conocimiento, que tomen conciencia de su conocimiento, yo tengo que generar actividades que haga que ellos se apropien de todo esto. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que estamos trabajando las herramientas, ¿ya? Si voy a trabajar las herramientas, no lo puedo hacer con niños tan chiquititos, porque ellos ni tienen acceso a ellas, es más, los papás cada vez los cuidan más, y tampoco es relevante la información que le puedo dar acerca de para qué sirve cada una de ellas. Entonces, si voy a trabajar este tema, voy a elegir edades, por ejemplo, entre los 4 y 5 años, donde de repente hasta el papá en algún momento le pide, pásame el alicate, ¿no? Es esa como tijerita. Entonces, como yo quiero que mis niños se apropien de los conceptos, de nuevas palabras, etcétera, yo voy a ir dosificando primeramente la información que les voy a dar. No puedo hablar de todas las herramientas en un solo día. Entonces voy a empezar de a poco, ¿ya? Pero a la vez, para poder cumplir justamente con este principio, que es el principio de actividad, lo que yo tengo que hacer es dejarlos hacer, dejar que experimenten. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar primeramente cuáles son las herramientas que de repente ellos sí puedan manipular. Voy a incorporar palabras nuevas. Por ejemplo, el desarmador o destornillador sirve para atornillar y para destornillar. Estoy incorporando palabras nuevas, pero de las cuales ellos tienen que apropiarse. ¿Qué quiere decir? Hacerlo parte de su conocimiento. Hemos dicho que la parte cognitiva está totalmente relacionada con el conocimiento de las personas. Y eso es lo que nosotros queremos incrementar, el conocimiento del niño. Queremos favorecer la parte cognitiva. Pero como esta no va separada de las otras áreas, entonces yo voy a dejar que hagan. Y voy a estar trabajando también la parte motora. Voy a dejar que se expresen. Y voy a estar trabajando también el lenguaje. Y al hacer todo esto, de repente el niño va a poder socializar con otras personas. Estoy trabajando el área social. Y como está desarrollando y adquiriendo habilidades, entonces el niño también está, de alguna manera, trabajando la parte personal. ¿Se dan cuenta? Entonces, implica un todo. Voy a hacer una selección de herramientas, pero además, como son una gran variedad, yo voy a clasificarlas. Voy a hablar, por ejemplo, sobre herramientas de corte. Voy a hablar sobre, de repente, puedo incluso en un solo día optar por darles todo el conocimiento que necesitan acerca de los distintos tipos de alicate, por ejemplo, que existen, ¿no? Hay alicates de corte, hay alicates solamente para doblar, que son como una especie de pinzas. Les puedo mostrar la gran variedad. Hay alicates que cortan solamente la parte exterior de los cables, no todo el cable, no todo el alambre, solamente la parte exterior, que es el forro. Entonces yo puedo mostrarles eso. Y les aseguro que los van a tener, pero impactados, sumamente emocionados a los chicos aprendiendo este tipo de cosas. Otro día puedo hablar sobre las herramientas de corte, que son justamente
el serrucho, la sierra y toda la variedad que tenemos en cuanto a eso. ¿Para qué nos sirve el taladro? Tal vez veamos al papá, pero el papá no se va a tomar la molestia de decirle, este es un taladro, sirve para hacer esto, luego yo meto un ramplú, puedo poner el tornillo, puedo atornillarlo, porque lo que quiero aquí es poner, no sé, un cuadro, necesito poner, no sé, algún mueble, sujetarlo. Existen también herramientas de sujeción. Entonces, si se dan cuenta, son una gran variedad. Por lo tanto, yo puedo ir dosificando cada día. Si en una semana no acabé, incluso yo puedo pedir tal vez no sé, se podría decir en coordinación con mis otras compañeras, proponerles, miren chicas, ¿por qué no extendemos una semanita más? Porque he encontrado información sobre esto. Y así de esa manera nosotros hacemos que los niños se apropien de conceptos, se apropien de nuevas palabras. De esa manera, a través de la comunicación, vamos construyendo justamente sus conocimientos. Ahora, esto implica que debemos considerar que los niños aprenden actuando, sintiendo y pensando. Cuando hablamos de que el niño aprende actuando, en el ejemplo que acabamos de poner sobre las herramientas, ¿qué es lo que vamos a hacer? De repente, sabemos que hay herramientas que no las pueden utilizar, entonces le doy tal vez las pinzas, les hago notar que se parecen a las tijeras, pero no son tijeras. ¿Se dan cuenta? De repente me llevo un alambrito que no sea muy duro y les hago enroscar. Puedo prepararme una tablita tal vez en la cual puedo hacer que enrosquen, no sé, pernos con sus tuercas, puedo hacer que enrosquen o que vayan atornillando, por ejemplo, algunos tornillos en esta madera, pero que obviamente tengan la facilidad que ellos tienen en sus habilidades manuales. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso hace que vayamos generando experiencias en un contexto en el que se les puede ofrecer oportunidades. Oportunidades que no las van a tener en otro lado, porque los papás no les van a enseñar eso. Ahora, si nosotros de repente somos de las personas que informamos cada semana lo que estamos avanzando, lo que podemos hacer es de repente sugerir a las familias o pedir a las familias que de alguna manera los hagan participar en algún proyecto en la casa, ya sea poner un clavito, ya sea, o sea, cosas que obviamente, primero que todo, esté ante todo, se podría decir, la seguridad del niño. ¿Se dan cuenta? Pásame esto, pásame el otro, ahora ven, sujétame aquí. Ahora, ¿qué te parece si intentas atornillar? Al principio, por ejemplo, los tornillos son fáciles de atornillar. Ya conforme van llegando al tope es cuando se empieza a poner más durito, entonces eso ya lo puede hacer el papá. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera hacemos que los niños se apropien de este conocimiento. Nosotros vamos a generar estas oportunidades de aprendizaje, obviamente tomando en cuenta las posibilidades de cada niño. Y lo vamos a hacer con apoyos pedagógicos que sean necesarios y que se requieran para cada situación. Esto, obviamente, va a ser la educadora la encargada de seleccionar y enfatizar. Cuando hablamos de los principios, tenemos también que tomar en cuenta que existe el principio de libertad, ¿ya? Para entender un poquito este principio, vamos a mencionar que se refiere principalmente a la libertad de acción que tienen que tener las personas, y especialmente los niños,
y que está considerada como la vía ideal para que se favorezca justamente este principio tan importante en la educación parvularia. Este principio lo estableció María Victoria Peralta hace muchas décadas atrás como uno de los pilares de la educación parvularia. ¿Y qué quiere decir que podamos otorgar libertad? No significa que hagan lo que quieran. Eso ya lo hemos mencionado varias veces, ¿ya? Significa que, por ejemplo, al realizar ciertas actividades, respetando justamente este principio, no vamos a estar nosotros como educadoras permanentemente dando instrucciones, diciéndoles qué hacer. Los niños están muy acostumbrados a eso, a que todo el mundo se los haga o a que les digan qué hacer. Entonces, hay que darles oportunidad de donde prime la libertad, de que ellos puedan crear justamente no sé, un ambiente en el cual se puedan mover libremente, que puedan tal vez resolver sus propios problemas que se les puedan presentar en diferentes situaciones, que puedan tomar sus propias decisiones y de esta forma el niño va a ir determinando su propio ritmo de aprendizaje. Existen también muchos estudiosos, muchas personas, autores que han hecho estudios con respecto a esto, que nos dicen que en la construcción de ambientes para el aprendizaje no se puede creer en absoluto en la ausencia total de la no directividad. ¿Qué quiere decir? Lo que les decía. No puedo decir, bueno, yo los dejo solos porque eso me ha dicho la Lisen y que ellos vean lo que hacen. No, se supone que en algún momento ustedes van a entrar justamente a orientar un poco a sus niños, pero no, lo que no van a hacer de repente es estar encima de ellos, y para eso he preparado yo un video que quiero que vean ustedes al finalizar la clase, justamente donde se van a fijar que evidentemente hay niños de repente un poco más grandes, otros más o menos deben estar entre sus 3, 4 años aproximadamente, pero quiero que ustedes vean cómo a través del método que ha seleccionado esa escuela, es algo muy conocido para ustedes, cómo esos niños, primero que todo, van desarrollando lo que es la autonomía y la independencia. Segundo, cómo se fortalecen los lazos entre ellos. Tercer punto, que es importante en ese video, es el hecho de que ellos toman sus propias decisiones. Aprenden realmente a adquirir autonomía. Aprenden a compartir, pero sin la obligación de que un adulto les dice, es que tienes que compartir, obligándolo de repente a algo que no quiere hacer, algo para lo cual todavía no está preparado. Quiero que vean cómo de repente en esa sala es muy poca tal vez la participación del educador, dándole justamente el protagonismo que necesita a cada uno de esos niños, ¿ya? Sin embargo, eso no significa que no vayamos a estar ahí, ¿ya? Que no vayamos a estar dirigiendo, que no vayamos a estar mediando justamente en este proceso de aprendizaje. Por eso, estos autores proponen que el papel del educador debe ser de guía y mediador del proceso. Especialmente si vamos a optar por un proceso educativo en el que el niño es quien va a ir construyendo sus aprendizajes, el papel que nosotras tenemos no puede ser el de transmisor de conocimientos.
¿Cuál es el error de nuestras escuelas? ¿Cuál es el error de nuestros colegios? Pues justamente es el hecho de que han optado por, a ver, espérenme chicas, por favor, un segundito. Un minutito, se me han perdido mis diapositivas. ¿Las pueden ver? ¿Ustedes las pueden ver? No, licenciada. No, licenciada, no se ve. No, licen. A ver, espérenme un ratito. Ya, voy a dejar de compartir un minutito y voy a volver a compartir, ¿ya? Espérenme un segundito, un segundito. Ya, ahora, espera que conecte un ratito. Ahora sí, ¿ves? ¿Sí se ve, chicas? Ya, Sí, muchas gracias. licenciada. Gracias. Entonces les decía, ¿cuál es el error que se comete, por ejemplo, en nuestros colegios? ¿Cuál es el error que cometen nuestros profesores, nuestros docentes, de repente? Muchas veces, niños de 5, 6, 7, 8, 9 años, que todavía son niños, son considerados niños, pasan mucho tiempo sentados en nuestras escuelas. No les permiten el movimiento, no les permiten hablar, no les permiten todo. Y se limitan principalmente a transmitir conocimientos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener aquí una pizarra donde yo voy a llenarla de letras y de cosas y de todo lo que yo quiero que aprenda. Entonces, estos profesores están tomando en cuenta cuáles son los intereses del niño, cuáles son sus necesidades. En ningún momento, chicas. Por eso es que nosotros tenemos que romper con esos paradigmas. Tenemos que romper con esa educación. Y lo único que les ruego así, por favor, aunque sea esos 4 añitos, esos 4 primeros años, denles ustedes oportunidad de que ellos puedan desarrollar sus habilidades. A veces, ¿qué sucede? Llegan al colegio, no se ha trabajado de repente o no ha asistido a un centro infantil en el cual el niño haya podido trabajar con su cuerpo. Movimientos de todo tipo. Y ahora les voy a relacionar por qué es importante la motricidad gruesa en relación al aprendizaje, por ejemplo, de la escritura. Cuando un niño hace rolidos, es decir, este movimiento, está echadito sobre una colchoneta y va girando sobre todo su cuerpo como un palito. ¿Qué es lo que sucede? Él está interiorizando, se está apropiando de ese movimiento y lo está guardando aquí, en su cabeza. ¿Se dan cuenta? Y llegado el momento, como ya lo ha almacenado, porque lo ha sentido, hemos hablado de que los niños tienen que sentir, ya lo ha sentido, entonces para ese niño va a ser mucho más fácil, por ejemplo, hacer la M cuando empiecen con la escritura de la letra carta, hacer la E, hacer la L o doble L. ¿Se dan cuenta? Todo está relacionado. Por eso es importante la motricidad gruesa. A veces queremos que nuestros niños, incluso como papás, hasta damos malas instrucciones. Queremos que escriba el 1 y le decimos, haz un palito para arriba. La lógica del niño es un palito para arriba, empiezo de acá abajo y subo línea recta. A veces las mamás, por ejemplo, ¿qué dicen? Haz un palito para arriba y uno para abajo. Yo pensando ya, teniendo conocimiento de cómo piensa el niño, de la estructura y del pensamiento del niño, ¿qué hacen? Hacen un palo para arriba, levantan el lápiz y hacen un palo para abajo.
Entonces tienen dos líneas paralelas. ¿Por qué? Porque no está recibiendo tampoco las instrucciones debidas. ¿Se dan cuenta? Si yo, que sé, que tengo conocimiento, soy educador, quiero comenzar a trabajar el inicio a la lectoescritura, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primeramente, tengo que prepararlos para eso. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de ejercicios grafomotores, pero no ejercicios en los cuales directamente me voy a ir a el lápiz y el papel. ¿Se dan cuenta? Yo tengo que trabajar diferentes tipos de ejercicios, pero a la par tengo que seguir también reforzando la parte motora gruesa. De repente voy a hacer, no sé, que hagan líneas en garabatos, ¿no? Garabatos en todo lado, y luego ya empiezo tal vez a dar instrucciones. Voy a hacer guía. A ver, chicos, todos vamos a hacer líneas desde esta punta hasta esta otra. Estoy trabajando líneas oblicuas, en un plano grande de repente. ¿Se dan cuenta? Y estoy haciendo, ya estoy mencionando, les cuento que estas líneas que son medio inclinadas, se llaman líneas oblicuas. Entonces, cuando ya el niño pase a lo que es la lectoescritura, las instrucciones que yo les voy a dar con respecto, por ejemplo, a la grafía de los números, ya va a ser más concreta, pero como ya tiene conocimiento de incluso de qué se llama la línea, entonces le va a ser mucho más fácil. Yo puedo decirle, vamos a hacer una línea oblicua ascendente, quiere decir que ya sé que tiene que ser inclinada, y una vertical descendente. Hasta eso se trabaja, chicas. Y después eso va a ser mucho más fácil para el niño poder de repente realizar las grafías tanto de las letras como de los números. Si se dan cuenta, todas las letras y los números están en base a líneas, abiertas, cerradas, onduladas, curvas, semicurvas, rectas, oblicuas, paralelas, son. Entonces, yo aquí solamente voy a ser un mediador o una mediadora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no puedo ser en ningún caso solo transmisor de conocimientos, ¿ya? Yo tengo que ser el medio por el cual se facilite al niño el poder aprender algo. Vamos a, perdón chicas, vamos a hablar un poquitito acerca de cuál es en realidad la función del educador si tomamos en cuenta justamente el hecho de que estamos trabajando con un método en el cual hemos tomado la decisión de que el niño sea el constructor de su propio aprendizaje, ¿ya? Entonces, la función del educador en este caso va a ser justamente la de buscar la forma más adecuada de estimular y ayudar a sus niños. ¿A qué? A desarrollar sus capacidades y habilidades. Esto no quiere decir que los vayamos a dejar solos. Se supone que nosotros vamos a estar ahí para ellos en el momento en que nos necesiten. ¿Vamos a tener que dar instrucciones en algún momento? Sí, también vamos a tener que hacerlo, ¿ya? Sin embargo, la forma en la que vamos a guiar va a depender mucho de la metodología o del método de trabajo que tenga cada centro infantil. Por ejemplo, en el Colegio Montessori solamente aplican esa línea, ¿no es cierto? Ese método de trabajo que es justamente el método Montessori. Si de repente hay un centro infantil, ustedes que tal vez ya van a ir a prácticas, lo primero que tienen que hacer cuando llegan al centro infantil es preguntar bajo qué metodología se trabaja. Si les dicen, mira, en realidad aquí no tenemos una metodología determinada, quiere decir que entonces es un poco más flexible, es un poco más abierto, tienen mayores posibilidades de poder tomar lo mejor de cualquier método, ¿ya?
Existen algunos métodos donde el educador no da ningún tipo de instructivo. Y eso es lo que quiero que ustedes vean en el video cuando pasemos a esa parte, ¿ya? No existe ningún tipo de instructivo con respecto a lo que los niños deben hacer o lo que tendrían que hacer, ¿ya? Es decir, que el educador no da ningún instructivo, no les indica ni qué hacer, ni cómo pueden resolver algún problema. Deja que ellos piensen, que es lo que lamentablemente a nosotros no nos han dejado hacer, chicas. No nos han dejado pensar. Todo el tiempo nos han dado la solución, tanto en las materias que llevábamos en colegio, hasta en la vida, ¿no es cierto? Siempre obedientes a todo. Entonces, nunca nos han dejado pensar, porque lamentablemente la educación antigua era justamente, y esto lo hemos hablado también en clases presenciales, estaban preparando al ser humano para obedecer. Solamente eso, para seguir instrucciones, para, así como robot, hacer lo que nos digan. Entonces, ¿en qué momento la persona desarrolla sus capacidades cognitivas? No solo de conocimiento, sino también de personalidad cognitiva. Es decir, yo tengo un pensamiento propio y es válido que yo pueda pensar diferente a las otras personas. Nunca nos han enseñado eso, lamentablemente, ¿ya? Entonces, el educador está llamado a estimular y ayudar a su grupo de niños, pero ¿cómo? Proporcionándoles un entorno de aprendizaje que sea atractivo. ¿Para qué? Para que puedan adquirir aprendizajes significativos. El aprendizaje significativo, chicas, tengo preparada una clase específicamente para eso, pero ya les adelanto. El aprendizaje significativo solo y exclusivamente se va a dar cuando el niño actúa. ¿Por qué? Porque lo que hace en algún momento tiene un significado porque él o ella le están otorgando un significado a su accionar, ¿ya? Y obviamente con diferentes opciones, propiciando este espacio con material que sea diverso para que el niño pueda elegir. Si se dan cuenta, aquí estamos abarcando, este es un aprendizaje que engloba todos los aspectos de la persona. Todos, el aspecto motor, el aspecto lingüístico, el aspecto personal y social y también el aspecto cognitivo. Ahora, ¿cómo vamos a intervenir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuestra principal estrategia de intervención tiene que estar centrada en la utilización de los espacios y los materiales, creando ambientes de aprendizaje, con áreas de juego que el educador puede construir utilizando objetos y materiales con los que el grupo de niños va a jugar libremente, sin tener que estar dando directrices o sin tener que estar dando indicaciones constantemente. Justamente aprovechando que cada espacio y cada material le sugiere al niño y niña determinadas acciones. Dejemos que piensen, ¿cómo pueden hacer? ¿Qué es lo que pueden hacer? Con el material que se están proporcionando y en el espacio que están eligiendo hacer esa actividad. Ahora, como educadores debemos marcarnos objetivos. No es realizar actividades porque sí, ni siquiera las actividades de juego que podemos proponerles. Estas tienen que tener un objetivo y también tienen que tener contenidos a los cuales nosotros deseamos llegar, a los cuales deseamos alcanzar. Acá les he puesto una imagen. Ahí está, creo que ya apareció. A ver, denme un segundito, chicas. La opción de... Un minuto. No. A ver si puedo ver un poquito más grande la imagen, ¿ya?
Ya, ahora sí creo que está. Aquí está. Acá les he puesto una imagen en la cual se están aprovechando diferentes lugares en el espacio. Fíjense, no todos los niños están trabajando en mesa. Hay material que está distribuido en el piso. Cada niño de repente ha elegido con qué material quiere trabajar. Si se fijan, no hay una educadora con cada uno de ellos o al lado de ellos. Hay una educadora de repente para el que lo necesita, para el que solicita tal vez su ayuda o su dirección en algún momento. Una guía, nada más. Pero los demás, cada uno está trabajando con lo que ha elegido, resolviendo solitos sus propios problemas o problemas que se les pueda presentar. Ahí es justamente donde empieza la decisión ya un poco más autómata, se podría decir, del niño, un poco más personal, porque él toma la decisión de cómo resolver cualquier dificultad muy pequeña o muy grande que se le pueda presentar. Entonces, me ha parecido sumamente adecuada, por ejemplo, esta imagen, por el hecho de que esta es la forma en que deberíamos trabajar todas. Esta es la forma en que deberían trabajarse en los centros infantiles. Pero lamentablemente, y eso lo vemos mucho en sus compañeras que van a defensa, seguimos con esa pedagogía con la cual nos han enseñado a nosotros, sabiendo incluso que no está bien. Sabemos que no está bien, pero seguimos trabajando de la misma forma, ¿no? Y yo hago, y yo digo, y les pongo en la pizarra, y hago esto, y hago el otro, pero ¿y en qué momento hace el niño? ¿En qué momento participa el niño? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Si quiero construir, hablamos tanto de los aprendizajes significativos, pero en ningún momento le estamos dando la importancia necesaria sabiendo que se van a construir solamente cuando el niño actúa. Entonces, no me puedo llenar la boca diciendo, tomando en cuenta la enseñanza de los aprendizajes significativos, si de repente la única que va a intervenir ahí voy a ser yo, y no voy a dejar que ellos hagan nada. Dense cuenta, o sea, tenemos que darles independencia cognitiva, independencia personal. Cognitiva quiere decir que aprendan a pensar por sí solos. Independencia personal, dejar que ellos decidan, dejar que ellos resuelvan sus problemas, que tomen sus propias decisiones. Y de esa manera van a poder, de alguna forma, desarrollar justamente esas habilidades lingüísticas, cognitivas, motrices, etcétera, y las capacidades que se supone que cada uno de nosotros tiene a determinadas edades. Bien, voy a salir un ratito de acá, nos vamos a pasar al video, pero antes de pasar al video, lo que pasa es que, chicas, nos vamos a conectar, yo les voy a pasar el link de Zoom, ¿ya? Porque lamentablemente acá o se comparte imagen o se comparte audio, ¿ya? Daniela me explicaba que era justamente por cuestiones de licencia. Entonces, por eso nos vamos a ir al otro lado, donde tengo la opción de poder compartir las dos cosas, la imagen y el audio, ¿ya? Pero antes de eso, denme un segundito, les voy a hablar sobre el trabajo que ustedes van a realizar. Para eso voy a compartir nuevamente mi pantalla. Les voy a mostrar cuál es el instructivo para este trabajo. Así, voy a poner un poquito más grande, si ustedes lo pueden ver, ¿ya? Pues chicas, ya. Es trabajo de investigación sobre la metodología EMITIC. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Ya yo no les voy a dar trabajos porque sí o por bien,
llenar nada más y se acabó, ¿ya? Por llenar el espacio, el hueco, la casilla, el tiempo, no. Lo que yo quiero es que ustedes conozcan de alguna forma otros métodos de trabajo. Ya se podría decir que este es un método nuevo, a pesar de que tiene ya algunos añitos, pero es un método como que de este nuevo tiempo, que además abarca todos los elementos básicos. ¿Qué quiere decir esto? La organización del espacio, de los materiales, los objetivos y el papel de la educadora. Con esta metodología. Y el objetivo de poder construir un ambiente educativo que sea ideal, que sea idóneo, pero especialmente para el trabajo con los niños más chiquititos. A veces la pregunta, la incógnita es, pero es que, ¿qué hago con los bebés? Aquí ustedes van a encontrar, en esta metodología, van a encontrar justamente un material totalmente nuevo, un material innovador, que en algún momento les puede servir incluso para cuando tengan sus centros infantiles, ustedes pueden optar tal vez por este material para trabajar con los más chiquititos. ¿Ya? Entonces, en una área tal vez denominada área de estimulación, ustedes pueden contar con este material que es sumamente interesante. Y también hace que el niño se sienta en libertad de poder actuar. Para este trabajo, ¿qué es lo que quiero? Porque es bastante amplio, es bastante largo, ¿ya? Lo que quiero que ustedes investiguen son estos 4 puntos que tienen aquí abajo. No me pongan introducción, no me pongan la vida de Amy Pickler, quién era, qué hacía, no, porque ya me la sé, ¿ya? Entonces nos vamos a ir a lo concreto. Ustedes le ponen de repente trabajo de investigación, metodología. Amy Pickler, objetivos. Los objetivos de la metodología de Amy Pickler. ¿En qué se basa? Ustedes van a encontrar 5 principios. Busquen los 5 principios porque esa es la base de esta metodología. Luego van a desarrollar ustedes, es decir, en esta parte ustedes van a escribir cuál es el rol del educador según la metodología Pickler. Y por último, ustedes van a buscar el material y sus características. Es un material bastante interesante. Dentro de las características, la mayoría es material que está fabricado en madera. Algunos están incluso sujetos al piso, justamente para darle estabilidad al niño. Entonces, todo eso quiero que busquen, ¿ya? La evaluación. El presente trabajo de investigación va a tener un puntos, porque al igual que lo que van a hacer ustedes ahora con Amy Pickler, van a hacer un trabajo más con otra metodología de trabajo. Para mí, las más interesantes, las que más se adecúan al trabajo que nosotros realizamos en Centro Infantil, y si ustedes se fijan, son, digamos, 4 puntitos sumamente importantes. No es un trabajo de miles de hojas, por lo tanto, nos vamos a ir a lo concreto. Tampoco me pongan esto, no. Si estoy pidiendo material y sus características, se supone que ustedes tienen que desarrollar esa parte, ¿ya? Entonces, estos 10 puntos se van a calificar de acuerdo a la presentación, a la entrega a tiempo, ahorita lo vamos a decir cuándo y a qué hora, y el cumplimiento de todos los puntos anteriormente detallados, es decir, los 4. Trabajo que tenga solo 2 puntos, solo 3 puntos, quiere decir que su calificación también va a disminuir. Trabajo que tenga bien desarrollados los 4 puntos que estamos pidiendo, entonces va a tener sus 10 puntos, ¿ya? Acá les he puesto como una sugerencia.
usted puede colocar fotografías o imágenes del material que detallen en sus trabajos. Ya, ustedes pueden, por ejemplo, el triángulo de mi pique, ya, perfecto. ¿De qué se trata? Y una fotito. ¿Qué características tiene ese material? Ahí ustedes van a encontrar para qué sirve, cómo se utiliza, cómo se trabaja, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes, generalmente, chicas, un trabajo como estos, ¿qué hacemos? Digamos y pegamos, pero por lo menos que vean las imágenes. Por lo menos quiero que les interese un poco el hecho de que se trabaja de forma diferente, que les interese un poco la forma en que se aplica este material, que más o menos ustedes vean que los objetivos, por ejemplo, que se plantea en mi Picler, son bien parecidos a los que en algún momento nosotros, como institución Balaguer, les hemos estado hablando y les hemos estado inculcando. ¿Ya? La fecha de entrega va a ser este viernes 24 a horas 13. Hasta la 1 de la tarde, ustedes, por favor, me mandan sus trabajos. En alguna ocasión, de repente, he revisado, dice entrega fuera de tiempo, y a veces es por minutitos, así, no sé, 13:01, digamos. Eso puede ser tal vez porque tarde un poco el internet. Pero ahora sí voy a tomar en cuenta el hecho de que me manden en la tarde, por la noche, o al día siguiente, o el domingo, y también va a haber disminución de cuota, ¿ya? ¿Alguna pregunta con respecto al trabajo, chicas? De todas maneras, este instructivo va a ir en la plataforma, ahí va a estar, ¿ya? Entonces ustedes pueden consultar cualquier momento sobre qué es lo que tienen que hacer. Si existiera, si hubiera alguna duda, que no creo porque está bastante claro, pero si hubiera alguna duda, ustedes me hacen conocer a través del WhatsApp y de repente ahí podemos aclarar para todas, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Bien. Entonces, en este momento yo voy a ingresar a una reunión por Zoom y les voy a les voy a pasar en realidad el link para que ustedes se puedan conectar, ¿ya? Denme un segundito, por favor. Voy a abrir justamente el Zoom para poder enviarles la invitación. Lo voy a hacer a través del chat del Meet y ahí ustedes se van a poder conectar. Un minutito que está conectando. Así vamos a poder ver el video. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Aquí les voy a poner aquí en el chat, primero quiero ver cuántas están. Después que tiene que ver la misma cantidad al otro lado. Ya. Entonces aquí en el chat, chicas, les estoy poniendo el link por el que van a entrar. Es ese que acabo de poner. Vayan conectándose y yo voy a ir viendo si es que no hay ningún tipo de problema al conectarse, ¿ya? Entonces, vamos a cancelar esta llamada de Meet y nos vemos en el Zoom.
is a table. Okay, this one table right over here that is available. Look it out. Como es el método Montessori, ellos juntan niños de varias edades, así los grandes pueden ayudar a los más chiquitos y los chiquitos aprenden de los grandes. To the different law. We're going to the green one. Then we're going to match the corners one more time. Here and here. Do you have any buttons? Don't see a button. Is that your dad? Can't do the work. Good morning. How are you today? I'm good. Good. You too? Hello Kitty. Can I have a nice handshake this morning? Good morning. Nice to see you. Good morning, Miss Elsie. How are you today? Did you have a good night's sleep? Great. Lesson, please. We're going to play a game. It's called the Change Game, and I think we're going to really enjoy it. But before
before we start, would you please go get a tray and a little bowl of cupcakes? No, babies and twins. Hold on. Look at that. Oh, here. No, we have a lot of empty stools. We're going to take first. Oh, well, there's empty. Where? Where did you put it? Then you're not ready to get your lunchbox. No, you're not ready to place that. Look how far I walk. Would you like to have a turn? What are you wearing today? Kate is wearing a heart dress, heart dress, heart dress. Kate is wearing a heart dress. Please sit down. Kate, W, would you like to have a turn? What are you wearing? You're wearing green. Pink. Pink. Who is wearing pink? Pink. What are you wearing today? A leopard shirt. Josephine's wearing a